amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de estos medios. Yo soy su hermano, amigo y pastor Juan Puente de los Santos. Nuestra congregación Oasis de Amor, ubicada en la Telésforo Jaime, en Bayona. Somos de República Dominicana, Santo Domingo. Vamos a tener pues en este preciso momento la doctrina para cada uno de nuestros hermanos que ya están para ir a las aguas, para ser bautizados. Qué bueno, sé que es una alegría, es un gozo para cada uno de esos hermanos cada vez que tenemos la oportunidad de dirigirnos a ellos a través de estos medios y poder darles pues la palabra de Dios, el pan de vida, y enseñarles todos los propósitos que Dios tiene para ellos y el plan de salvación. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento, porque tú nos has permitido, mi Dios, estar en tu presencia para que podamos hablar de tu palabra y enseñarla conforme a tu santa y divina voluntad. Toma dominio y control en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a seguir con el estudio de las lenguas. Las lenguas, eso es un tema muy importante, un tema muy delicado, porque es un tema que tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, dígase con el Espíritu Santo. Y ustedes saben que hoy en día, precisamente hoy, el tema del Espíritu Santo ha pasado a ser un mito, un cuento, ha pasado a un plano muy lejano, que no es el primero, el segundo ni el tercero, porque ya en las iglesias cuando se habla del Espíritu Santo, pues las personas, amigos y hasta muchos hermanos se sorprenden, se intimidan, se sienten asustados, locos por correr, como que no sabían que existía o no saben y no entienden qué está pasando en esa persona cuando ellos están dejando que el Espíritu Santo pues tome control de su vida y le ministre. Hay muchas personas que se sorprenden y otros se atemorizan porque no saben que la presencia en ese momento que está apoderándose de ese hermano, de esa hermana, es la del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es amor, es ternura, el Espíritu Santo es salvación, es guianza, el Espíritu Santo es conocimiento, es poder, liberación. Así que vamos a hablar cómo obtener, cuáles son los elementos necesarios para conocer cuando nosotros estamos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor en Marcos 16, 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Marcos 16, 17. Y vamos a buscarla para todos mis amados hermanos que están conectados. Vamos a buscar en Marcos 16, 17. Y la palabra de Dios, que la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerla. Y dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Esa es una promesa, hermano. Es una promesa, amigo, que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Acuérdense que la misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una tilde, nada va a pasar. La palabra de Dios tiene que cumplirse. O sea que es una señal. Hablar en lengua es una señal. ¿Y una señal de qué? Del Espíritu Santo. Es una señal del Espíritu Santo. Cuando un hermano se siente motivado, cuando hay una presencia divina, grande, grata, hermosa, poderosa, y el hermano siente deseo de hacer algo especial. Porque unas cosas le voy a decir. Una de las principales manifestaciones que habla la Biblia desde aquellos hechos de los apóstoles, cuando empezó el cristianismo, sí es cierto que el principal elemento, la principal señal para uno conocer
que ha sido lleno o bautizado en el Espíritu Santo, la principal señal es hablar en lengua. Sí, es hablar en lengua. Y fíjense que la palabra lo establece. Establece la palabra que esto sería como señal para estos últimos días. Y lo pueden leer en Marcos 16, 17. Así, hermano, que la lengua, cuando le salga a hablarla, si usted está en comunión, si usted está en la presencia del Señor, si usted está en santidad, ábrela. No tenga miedo. Hay personas que se cohíben, tienen miedo, temor, porque creen que lo van a acusar, lo van a mirar como alguien raro, como un espécimen, como un extraterrestre, lo van a acusar y se van a burlar. Pero cuando usted llega a ese nivel de sentir la presencia de Dios, mire, eso es una bienaventuranza, eso es bienaventurado, es ser privilegiado. En estos días de tanto pecado, de tanta maldad y de tanta inmundicia, usted sentir la presencia del Espíritu Santo, gócese y dé gracias a Dios. Entonces, hermano, así que las lenguas son por señal. Ahora, ¿señal a quién? Es bueno que ustedes sepan eso. ¿Señal a quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. A los incrédulos. Vamos a leer en 1 Corintios 14, 22. Si alguien lo puede buscar al paso, no hay problema. Este es pues el momento de nosotros dar la doctrina y lo vamos a hacer con sumo cuidado. En 1 Corintios 14, 22 dice la palabra: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya. Así que las lenguas son como señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y eso, que cuando se empieza a derramar el Espíritu Santo en una congregación, los incrédulos lo que piensan es que uno está influenciado de demonios. A veces utilizan lo mismo que utilizaron con el maestro, con Jesús, que le decían que él estaba poseído por Belcebú, por Satanás, y que él echaba a los demonios en el nombre o por el poder de Belcebú, de Satanás. Y hay muchas veces que el cristiano, cuando el Espíritu Santo desciende y es derramado sobre sus vidas, empiezan a tomar acciones, movimiento, hablar, y la persona que está ahí, que es inconversa, ve todo esto y para ellos es algo nuevo, es algo incomprensible, y muchas veces pues lo que tienen que hacer o lo que hacen es pues burlarse porque están entrando en un territorio extraño para ellos. Pero la Biblia dice que las lenguas son por señal a los incrédulos. Hay muchas personas que creen que nosotros estamos viviendo un estado donde ya Dios se desapareció, donde ya Dios se fue, donde ya Dios no existe, y nosotros tenemos que olvidarnos de eso. Dios existe, Dios es real, Dios todavía nos ama, nos habla, Dios se mueve, Dios transforma, Dios trabaja en nuestra vida y todavía sigue con su propósito, su plan de salvación, y lo va a cumplir. Nada va a detener a nuestro Dios en cumplir su plan de salvación para ti y para mí, si creemos. Ahora, como te dije, la señal, cuando un hermano las habla, es para confirmación a los creyentes. Es algo que cuando lo digo, hasta a mí me suena un poco chocante. ¿Cómo para los creyentes? Si ellos no creen y si ellos no entienden. Bueno, pero la Biblia dice que es para ellos, porque es bueno que los amigos entiendan que sobre nosotros posa un poder sobrenatural, que lo que hacemos no lo hacemos por nuestra propia cuenta, que el poder que exhibimos no es de nosotros, que el poder que nosotros mostramos no es algo que nosotros nacimos con ellos, sino que lo hemos venido a obtener cuando venimos a los pies de Jesús, nos arrepentimos y en obediencia empezamos a vivir su palabra. Entonces ahí el Señor nos llena de su espíritu, y ahí entonces que viene el poder redentor, el poder santo, donde la palabra de Dios dice que si tuviera fe
todo, todo lo pudiera, pero es porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Entonces, ese punto número 2, quiero que también lo tengan presente, que el Espíritu Santo no es, y lo dice aquí claramente, que no es por señal a los creyentes, sino a los inconversos, a los que no creen. Y que para los que creen son las palabras proféticas, sí, porque hay promesa. Para los que creen, lo que hay es promesa. Para los que no creen, es una señal. ¿Señal de qué? De que nosotros está la presencia de Dios, de que nosotros mora la presencia de Dios. En el pueblo de Israel siempre había una manifestación de parte de Dios que le daba a demostrar a las ciudades, a los pueblos que rodeaban a Israel, que la presencia de Jehová estaba con ellos. Siempre en todas las obras, en todas las manifestaciones de Jehová, en todas esas cosas grandes para liberar a su pueblo que hizo Jehová, las naciones vecinas siempre lo que salía de su boca era decir, era manifestar, declarar de que en Israel había un Dios verdadero, fuerte y poderoso. Y eso es las señales. Asimismo, las señales se ven para que los amigos sepan que aquí hay un Dios. Y la señal de hablar en lengua le muestra a ellos que en nosotros está la presencia del Espíritu Santo. Ahora, para el creyente, las señales son las palabras proféticas. Dios siempre tiene palabras proféticas para nosotros, por el cuidado, por el acercamiento, por el amor que Dios nos tiene. Pues las profecías, lo que habría de acontecer, Dios nos lo muestra, porque por eso es que nosotros sabemos que Cristo viene a buscarnos, porque Él no quiere que nosotros pues estemos padeciendo lo mismo que aquellos que no le conocen, que no le han aceptado. Él nos advierte cuando estamos desviándonos, cuando estamos mal, para que enderecemos nuestro camino y empecemos a vivir en comunión. Amén. En el Nuevo Testamento, amados amigos y hermanos, quiero que me sepan buscar ahorita en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el primer derramamiento del Espíritu Santo. Y el testimonio de este maravilloso hecho fue que aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los 120 que estaban reunidos en aquel aposento alto. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, 3 al 4. Y quiero que en esta parte escuchen, según el Espíritu, porque el hablar en lengua no es algo terrenal, no es algo que lo dan las iglesias, los pastores, es algo que proviene del mismo Dios. Cuando un hermano quiere servir a Dios, se arrepiente, se convierte, se mete en ayuno y en oración y en obediencia y empieza a estudiar la palabra del Señor y con el propósito de ser lleno del Espíritu Santo de Dios para poder obrar, edificar, para poder vencer, para poder entender y escuchar la voz de Dios, pues lo primero que hace es pedir su Espíritu Santo, que hoy en día no se está pidiendo. Por eso hoy en día no vemos mucho derramamiento de Espíritu, falta mucha comunión, falta mucho compromiso con Dios. Nuestras vidas no se están identificando con la causa, con el propósito que debería identificarse, que es con Cristo Jesús. Tenemos un compromiso de ser santos, de ser verdaderos, de estar en comunión, de llevar su palabra, de dar testimonio, de dar fruto. Y esos compromisos nosotros los hemos echado a un lado. La verdad es que nosotros estamos más ocupados, como en otros estudios, yo lo he dicho, ya les he hablado a ustedes, les he mencionado que el pueblo de Dios está muy alejado hoy en día, está muy entretenido, viviendo una vida muy sencilla, una fe como ya lo prediqué hace ya una semana en la iglesia, una fe muy chiquita, muy diminuta, una fe que no hace nada.
Entonces, hermano, ¿usted sabe por qué nuestra fe no hace nada? Porque le hace falta espíritu. Nosotros no nos estamos consagrando a Dios porque nos estamos ocupando muchas de las cosas terrenales, de las cosas inmundas. Hemos puesto nuestros ojos en las vanidades, en las cosas que perecen, y a Dios lo hemos sacado de nuestro corazón en el lugar que se merece. Le estamos dando lo de Dios al César, el tiempo de Dios, la adoración, la alabanza, nuestra vida. Cuando uno se convierte, uno hace un pacto con Dios, y ese pacto consiste en olvidarse del mundo, salir del mundo y entregarse de todo corazón a Dios. Uno rompe con el mundo y empieza a partir de ahí a hacer compromiso con Dios. Pero eso ya no se ve hoy en día. Aparentemente estamos mostrando más compromiso con el mundo que con Dios. Y eso se ve en nuestra vida. La poca fe, el poco espíritu, la poca unción. Da lástima cuando uno va a una iglesia y uno trata de hacer lo imposible para que el Espíritu Santo descienda, motivando a los hermanos a alabar, a adorar de todo corazón al Señor. Los hermanos no adoran, no alaban, y muchos ni siquiera oran. Hay hermanos que no oran ni siquiera 5 minutos, no una hora como Jesús les reprochó a sus discípulos. No han podido orar ni siquiera una hora. Hay mucha gente que con 15, con 10, con 3 minutos, hasta con nada, no oran a Dios, no oran. Entonces, ¿de qué manera puede venir el Espíritu Santo con una gente que no sea íntegro delante de Dios? No puede. La persona tiene que ser íntegro delante de Dios, tiene que tener un compromiso ferviente con Dios. Y este fue el testimonio. No solo en el día de Pentecostés hablaron en lengua los creyentes, cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, sino que cada vez que el Nuevo Testamento menciona el recibimiento del Espíritu Santo, siempre va acompañado de hablar en lengua. Y eso quiero que ustedes siempre lo recuerden. Cada manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento va acompañado con una manifestación de hablar en lengua. Por eso creemos los pentecostales que una de las principales señales, no es la única. Hay personas que cuando el Espíritu Santo les toca, los bautiza, lloran. Otras personas dan todo lo que tienen, otras personas piden perdón, otras personas son sanados y empiezan ahí y se tiran en el suelo y ahí Dios les ministra. Hay muchas formas, pero la principal, para usted saber que está bautizado, es hablar en lengua. Pero como les dije, no siempre es la principal y es la que más abunda, pero hay momentos donde no es hablar en lengua, sino que se manifiesta de otra manera. Eso es para que no encasillemos, porque hay muchas personas que encasillan al Espíritu Santo y echan a un lado al hermano por no saber que para Dios no hay límite. El Espíritu Santo puede estar en una vida si esa vida está consagrada, si está en comunión con Dios. Amén. Bien, los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la venida del Espíritu Santo y la confirmación de hablar en lengua. Isaías escribió: porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará Dios a este pueblo. Isaías 28:11. Ahí está hablando en lengua. O sea que lo de hablar en lengua es una profecía que viene desde mucho antes. Y luego vamos a buscarlo en Joel 2:28, que también habla de esa profecía que se cumplió el día de Pentecostés en Hechos. Según el Nuevo Testamento, danzar, correr, saltar y otras manifestaciones similares no es la señal de recibir el Espíritu Santo. Bíblicamente, la única señal fue el hablar en lengua. Las expresiones de danzar, correr, etc. son producidas por el efecto de la palabra predicada o por el gozo que resulta de la adoración y la alabanza en el culto. En su presencia, la palabra de Dios dice que hay plenitud de gozo en el Salmo 16:11. O sea,
que a veces en la iglesia hemos visto esta manifestación en muchos hermanos que van corriendo y que van saltando y que van, bueno, hay muchas personas que dicen que eso es mucha pluma, mucho bulto, que muchas personas tratan de hacer entender de que eso es el Espíritu Santo. Eso puede ser, como el hermano está lleno de gozo y hay una presencia divina grande, el hermano siente hacer algo, el Espíritu Santo lo pone a hacer algo, a correr, a saltar. Puede ser una manifestación también de que la persona pues está siendo impactada, está siendo ministrada por el Espíritu Santo. No hay problema. David, David danzaba. David danzaba y lo hacía de gozo cuando venía de la batalla porque Jehová le había dado la victoria. Yo creo que sí, que eso puede ser una manifestación, aunque sea de alegría, aunque sea de victoria, de triunfo, lo que sea. Pero yo entiendo que sí, que el Espíritu Santo también está ahí, una persona que corra, que salte. Puede ser también una señal de que la persona esté pues siendo bendecida, esté siendo tocada por el Espíritu Santo de Dios, pero no necesariamente una persona que corra, una persona que salte, no necesariamente tiene que ser que está bautizado con el Espíritu Santo, que está siendo llenada del Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios no hay un relato bíblico que nos diga que una persona que esté saltando o que esté corriendo pues estaba lleno del Espíritu Santo. Pero lo que sí es que dice que David danzaba como los corderitos de la manada, o sea que David estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y David danzaba, cantaba, saltaba. Es el único pues versículo en la Biblia, el único relato que habla de que una persona que fue pues lleno del Espíritu Santo danzaba y saltaba. Y yo creo que eso es una señal de que David pues estaba lleno de gozo, lleno de alegría. Por eso que digo que a veces no es una señal de que tiene el Espíritu Santo, sino una señal de gozo, de agradecimiento, de satisfacción, que tú no hayas cómo manifestarlo y lo manifiesta de esa manera. Pero, como les dije, delante de la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Muchas personas pueden correr, pueden danzar y no necesariamente tiene que ser porque está lleno del Espíritu Santo. De hecho, hoy en día en las iglesias hay escuelas de danza, hay danzarinas, y ellas no lo están haciendo en el Espíritu. O sea, como les digo, no es el Espíritu que la está tomando, la está arrebatando y ellos le están haciendo, sino que ellas le están haciendo simplemente porque lo han practicado y por eso ustedes lo ven ahí. Entonces, es como alguien dijo al testificar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Fue como si un gran gozo se reventó dentro de mi ser. Claro que sí. Y torrentes de alabanza salieron de mi boca. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Su corazón rebosa de gozo y amor para el Señor Jesucristo. Sí, son manifestaciones de que uno está contento, de que uno está satisfecho, agradecido de Dios por su presencia. Pero puede ser un anticipo, ¿no? Una antesada de que la persona está siendo procesada y está siendo llena del Espíritu Santo del Señor. En el libro de Primera de Corintios 13:8 dice, y cesarán las lenguas. Este versículo mal interpretado es usado por muchas denominaciones para tratar de convencer a cada uno de sus seguidores de que las lenguas se terminarán al finalizar el Nuevo Testamento. Este texto bíblico está en tiempo futuro. Aquí el apóstol Pablo no solo menciona las lenguas, sino que también las profecías y la ciencia. En el verso 10 del mismo capítulo, Pablo escribió, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, oiga bien, lo que es en parte se acabará. Entonces no habrá necesidad de ciencia, ni profecía, ni de lengua. Mientras tanto, la iglesia necesita de todos los dones del Espíritu Santo, y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, 4, 10. Bueno, la lengua, hermano, es una manifestación del Espíritu Santo. La lengua no se acabará, porque mientras tengamos el Espíritu Santo, pues las lenguas siempre van a estar ahí. Siempre va a ser una señal de que nosotros hemos sido arrebatados, hemos sido llenados, hemos sido ministrados por el Espíritu Santo. No se van a acabar. Todavía cuando Cristo venga y levante la iglesia, que nosotros pues seamos
transformados en un abrir y cerrar de ojos, seamos llevados, entonces ahí sí el Espíritu Santo se va con nosotros, o nosotros nos vamos con Él, porque como dice la palabra de Dios, a la postre hay algo que detiene la manifestación de aquel hombre inicuo del anticristo. Y hay muchas teorías, hay dos, una que dicen que es la iglesia y otra que dicen que es el Espíritu Santo. Pero yo lo he explicado diciéndole que ya sea una o la otra es lo mismo, porque el Espíritu Santo está por la iglesia y la iglesia está por el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, o sea que son una misma cosa. El Espíritu Santo tiene la misión de llevarnos a Él. Entonces cuando nosotros seamos levantados, la misión del Espíritu Santo es entregarnos a Cristo. Entonces es la misma cosa. No sé por qué hay personas que dividen esas dos situaciones cuando es la misma. Las Sagradas Escrituras no indican alguna referencia de que las lenguas terminaron en el primer siglo. Las lenguas siguen siendo parte de la vida de la iglesia contemporánea. Lo seguirán siendo hasta que Cristo venga, como ya nosotros lo sabemos. El Señor se manifiesta, seremos semejantes a Él. En 1 de Juan 3:2, semejantes a Él, el Espíritu Santo nos hace con su poder, con su gracia. Cuando nosotros estemos ante la presencia de Cristo, ya no necesitaremos de la experiencia espiritual de esta vida. Solo entonces se acabarán las lenguas. O sea que las lenguas se van a acabar cuando estemos allá, en la presencia de nuestro Dios. No aquí, allá, porque ya no la vamos a necesitar. De hecho, tampoco allá va a haber inconversos. Todo el que está allá es cristiano, todo el que está allá es salvo. Y ya hemos dicho que las lenguas son señales a los inconversos, no a los cristianos, sino a los que no creen. Entonces allá arriba todo el mundo cree, entonces no va a haber necesidad de hablar en lengua. Amén. Eso es bueno que lo tengamos. El propósito de Pablo al escribir el versículo 8 era reafirmar a los creyentes que los dones espirituales estarán operando hasta este día. Hasta este día. 1 Corintios 1, 7 al 8. Los dones espirituales. Es el mismo espíritu. Si el espíritu está, están los dones. Acuérdense que los dones vienen del Espíritu Santo. Si una persona está bautizada en el Espíritu, hay que buscar cualquier don. Una persona que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pablo dijo que lo tenía todos. No necesariamente tú tienes que tener uno, ni tampoco necesariamente tienes que tenerlo todo, pero algo tú tienes que dar en la iglesia. Estamos totalmente opuestos a aquellas personas que vienen al Señor y se sientan en un banco como que si ya no hay nada que hacer, a vivir un evangelio sencillo, un evangelio de banco, hermanos que no hacen nada. Y esto lo que hace es, como dice la historia de la parábola de la cizaña, o la palabra de Dios habla también, la parábola en referencia también a la higuera cuando se secó. Sí, la higuera que no daba fruto, y el Señor dijo, inutiliza la tierra. O sea, hay personas que están inutilizados, que están ahí secos, están plantados ahí en la iglesia, pero están secos, no dan fruto, no sirven para nada. La Biblia lo dice, no sirve para nada, eso nada más sirve para ser echada, quemada, cortada en el fuego. Y así hay muchas personas que no sirven para nada porque no han procurado meterse con Dios. No tienen un interés marcado de querer hacer la voluntad de Dios, de querer ir por los hospitales, por las cárceles, por los hogares, en la misma iglesia, administrar su palabra. No tienen aspiración de nada en la iglesia, pero en el mundo quieren tener de todo. Usted lo suelta en el mundo, allá hacen de todo. Pero en el Señor no hay nada que les atraiga. Algunas personas piensan que Pablo eliminó la lengua. Pablo no la eliminó. Nosotros todos estamos llamados a hablar en lengua. Amén. Aquí Pablo está poniendo en orden el uso de la lengua en el servicio, especialmente para predicar a los creyentes. Pero de ninguna manera tuvo la intención de quitar las lenguas. En 1 Corintios 14, 39 leemos: así que, hermanos, procurad
profetizar y no impidáis el hablar lenguas. ¿Por qué Pablo dice no impidáis el hablar lenguas? Sí, había muchas personas que trataban de cohibir a estas personas que hablaban en lengua. Y al día de hoy también hay muchas personas que han sido paradas, han sido llamadas por haber pues manifestado el Espíritu Santo de esta manera. Hay muchas personas que se han contristado y se han ido de la iglesia cuando algunos diáconos, ancianos y hasta pastores los han llamado a la atención por dejarse mover de esa manera en la iglesia por el Espíritu Santo. Y hay muchas iglesias que predican en contra de esa manifestación, no lo ven algo coherente, no lo ven algo bien. Y como les dije, hay muchas iglesias que eso del Espíritu Santo, eso es un cuento ya, un cuento. Pero aquí vemos como Pablo dijo que no estaba de acuerdo con que se impida a los hermanos el hablar en lengua, que procuren profetizar, porque, hermano, la palabra profética que salga de nosotros es la que nos va a enderezar. Porque con la palabra profética entendemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que caminemos, a dónde quiere que nos dirijamos. Entonces hay que hablar de palabra profética. Todos nosotros estamos llamados a dar palabra profética. Lamentablemente hoy en día usted habla a una persona y le dice algo, se ofende. Hay muchas personas que no se le puede llamar la atención. Óyeme, al pecador no se le puede llamar la atención hoy en día. Yo espero, hermanos, el nuevo creyente, que ustedes no sean así. Cuando les llamen la atención, siéntense a analizar cómo está su vida, cómo ustedes andan, y traten de pensar, meditar, de que cuando una persona se acerca a ustedes no lo hace con la intención de destruirlo. Un consejo nunca es con la intención de destruir, sino de ayudar, de edificar. Y cuando Dios ama, Dios guarda, Dios libra, Dios habla, Dios te guía. Eso es lo que muchos de nosotros no nos hemos puesto a pensar. Ay, el hermano se ha tomado conmigo, es como que me tiene odio, se cogió conmigo. Nunca pensamos que es que Dios nos está hablando y nos está ministrando porque quiere llevarnos a su presencia, porque quiere hacer grandes cosas con nuestra vida. No, no hagan así, hermanos nuevos creyentes. Permitan que el consejo sabio venga de parte de Dios y que use a cualquiera. Nunca rechacen el consejo, acéptenlo y pídanle a Dios que le dé sabiduría, entendimiento y mucha humildad para que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, queridos hermanos, la lengua es una manifestación del Espíritu Santo, una verdadera manifestación del Espíritu Santo. En Joel 2:28 dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, vuestras jóvenes y vuestros jóvenes profetizarían y vuestros ancianos tendrían sueños, habrían visiones. Entonces en Joel nos dieron a nosotros una profecía que se cumplió en Hechos, cuando fue derramado como lengua el Espíritu Santo. Nosotros hoy en día recibimos también esa llenura del Espíritu Santo. A Juan dijo, vendrá sobre usted alguien que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo, Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Recuerden que cuando Él se fue, dije, yo me voy, pero le dejaré otro consolador, el Espíritu Santo, el cual lo guiará a toda verdad. Necesitamos el Espíritu Santo para ser guiado a toda verdad. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, sería muy difícil conocer las artimañas, las malicias, las estrategias de nuestros enemigos, porque a través del Espíritu Santo es que podemos discernir y conocer las trampas, las malicias y los engaños, las falsedades de Satanás. Entonces es muy necesario tener el Espíritu Santo, amén de que el Espíritu Santo te fortalece para que puedas seguir. Hay duras pruebas, difíciles, cargas, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, las cosas cambian. Necesitamos indiscutiblemente el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos avanzar. Así que, amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene y te premie de su presencia. Así que, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento por esta palabra que hemos hablado. Bendice a cada uno de estos hermanos
y permite que estas palabras sean de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano. Hasta una próxima. Bye.